Datos agrupados en intervalos. Vamos a ver cuál es el procedimiento para poder armar una tabla de datos agrupados en intervalos. Acá tenemos una distribución de datos y lo primero y lo más importante es contar cuántos datos tenemos. Tenemos 15 columnas y tenemos 10 filas, por lo tanto tenemos una cantidad n de 150 datos. Luego es importante buscar el dato más pequeño o el dato menor, en este caso sería el 19, y el dato mayor, que si buscamos en toda la distribución, es el número 68. Este dato no quiere decir que aparezca solo una vez, puede estar repetido o puede que no lo esté. Entonces anotamos mi número mayor es 68 y el menor es 19. Con todos estos datos vamos a buscar entonces algo llamado rango, que se identifica con la R y no es nada más que restar el dato mayor menos el dato menor, que para este caso sería 49. Luego vamos a calcular un valor muy importante que es K, que me va a dar una idea de cuántos grupos yo necesito para hacer la agrupación. 1 más 3.32 por el logaritmo de base 10 del número de datos. Ingresamos los datos. 1 más 3.32 por el logaritmo de 150 y obtenemos en nuestra calculadora un aproximado de 8.22. Esto se puede interpretar que puedo tener 8 grupos o 9 grupos. Eso sería lo ideal. Y el último cálculo es el intervalo. Dicho en otras palabras, el ancho que debe de tener cada grupo. Y no es más que agarrar el rango dividido la K. 49 dividido 8.22, obtenemos un valor aproximado de 5.96. Esto también tiene una representación, no importa hacia dónde se aproxime matemáticamente, pero el intervalo puede ser un intervalo de 5 o un intervalo de 6. Ahora, lo que sí es importante es ahora tomar la decisión de qué intervalo utilizar. Vamos a armar ambas tablas. Vamos a comenzar con la tabla de 5. El primer dato debe de ser 19 porque es el menor y no le vamos a sumar 5. Siempre se le suma un dígito menos, sería un 4. 19 más 4, 23. El siguiente número sería el 24. Le sumamos 4, serían 28. 29 más 4, 33. 34 al 38. 39 al 43. 44 al 48. 49 al 53. 54 al 58, 59 al 63 y 64 al 68. Acá este tema tiene mucho que ver con algunas cuestiones de concepto. Puedo ver que la tabla comienza en el 19 y termina exactamente en el 68, lo que me haría pensar que es la tabla idónea a utilizar. Sin embargo, si yo contabilizo, tengo
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos. Lo que se sale o lo que no concuerda con la letra K. ¿Se puede utilizar? Sí se puede utilizar. ¿Es recomendable? En realidad eso va a depender del investigador, de la experiencia y del tipo de datos que tengamos. La tabla puede ser armada por cuestiones de concepto, por cuestiones de conocimiento, incluso los intervalos no necesariamente tienen que tener el mismo ancho, pero eso es cuando se tiene experiencia sobre los datos que se van a analizar. Ahora armemos la tabla utilizando el intervalo de 6. En este caso igual comenzamos con el 19 y no le sumamos 6, le sumamos 5. 24, de 25 a 30, de 31 a 36, de 37 a 42, 43 al 48, 49 al 54, del 55 al 60, del 61 al 66 y del 67 al 72. Podemos observar que esta distribución o esta tabla cumple con los 9 grupos que tenemos acá como máximo, pero se pasa del número 68. Aquí tenemos un 72. Cuando nuestra tabla se pase, existe algo que se llama un balanceo de la tabla o justificar la tabla. Vamos a hacer una justificación o un arreglo de la tabla de tal manera que se compense tanto al inicio como al final. Esto quiere decir movilizar los datos de tal manera que empiece antes del valor más pequeño y que termine después del valor mayor en la misma cantidad de ser posible. Para una sobra que es par, no hay problema, distribuimos mitad y mitad. Y si la sobra es impar, será criterio del catedrático o criterio del investigador si deja el número par al inicio o la cantidad par al final. En este caso vamos a optar por la cantidad par al inicio para que quede la cantidad impar, la cantidad mayor al final. Acá no tenemos ese problema ya que el dato mayor es 68 y el número mayor de mi tabla que voy a elegir es 72. Quiere decir que tengo un sobrante de 4. Eso quiere decir que voy a restar 2 al inicio para que me sobren únicamente 2 al final. Quiere decir que la tabla final no va a comenzar en 19, sino debe de comenzar en 17. Y siempre le vamos a sumar 5. 22, de 23 a 28, de 29 a 34, de 35 al 40, del 41 al 46, del 47 al 52, del 53 al 58, del 59 al 64 y del 65 al 70. Podemos ver de que empezó 2 números antes y terminó 2 números después del 68. A esto se le llama compensar la tabla. Ahora que sé que esta es la tabla que voy a utilizar, vamos a pasar a la parte de cómo se arma en sí la tabla que necesito para poner toda la información, que son los intervalos y las frecuencias. Bien, ahora tenemos una tabla donde el encabezado LA significa límites aparentes, quiere decir que no son los límites reales en cuestiones de estadística, porque existe un vacío entre el 22 y el 23, entre el 28 y el 29 si hablamos de continuidad. Pero ese es un tema que discutiremos después. Ahorita lo importante es que yo debo de contabilizar todos los datos que se encuentren entre el 17 y el 22, incluyendo ambos.
Por ejemplo, esto es algo que lleva mucho tiempo y aquí puedo contabilizar el 19, seguir buscando, puedo contabilizar este 22, este 22, este 20, 21, 20, 21, seguimos buscando hasta agotar. Debemos revisar muy bien que no se nos pase ningún valor. Si es necesario revisar de nuevo todas las filas o las columnas, debemos de hacerlo para que no nos falte tomar en cuenta ningún solo dato. Acá tenemos otro 19. Si contabilizamos, tenemos marcados 8 datos. Entonces acá en frecuencia vamos a colocar el número 8. De igual manera vamos a ir contabilizando todo. Esto lleva bastante tiempo y hay varias formas de hacerlo. Hay quienes colocan número por número y cuando se repite le van colocando una seña o un palito para identificar que se repite y se van contabilizando. Esto lleva bastante tiempo. Digamos que en estadística es de las partes que al hacerlas de forma manual llevan más tiempo. Con la utilización de algunos programas esta contabilidad se hace bastante rápido. Ya veremos en un curso más adelante cómo utilizar Excel para ayudarnos a encontrar las frecuencias. De 23 a 28, si nosotros contamos detenidamente, hay 21 datos. Entre 29 y 34 hay 19. Para el siguiente intervalo hay 16. 20 para el que sigue, 17 para el que sigue, 14, 22 y 13. Al hacer la sumatoria de toda la columna de frecuencia, debemos obtener 150, porque son 150 datos. Si me suma menos o me suma más, quiere decir que debo de revisar qué dato me hace falta. Es importante aclarar que no porque me quede 150 quiere decir que mi tabla se encuentre correcta. En esta tabla, por ejemplo, si en el primer intervalo yo en vez de colocar 8 coloco un 7 y en la que sigue coloco un 22 en lugar del 21, de todas maneras la sumatoria final va a ser 150. Esta es nuestra sumatoria. Pero al estar malas las frecuencias, está mala la tabla. Es bien importante tomarse el tiempo necesario para que esta tabla quede bien elaborada, ya que de allí se sacan todos los demás datos que se irán viendo en el transcurso de este curso, tales como las medidas de posición, las medidas de tendencia central, las medidas de variación, algunos coeficientes importantes que se utilizan para ver la forma de los datos. Entonces, es bien importante que previo a empezar a trabajar todos los demás temas, esta tabla o esta parte de la tabla que solamente lleva los intervalos y la frecuencia se arme correctamente. Como dije al principio, estos intervalos y esta cantidad de grupos va a depender mucho de cómo se quiera trabajar en la clase, de cómo quiera trabajar el catedrático o de cómo quiera trabajar el investigador. No todos los intervalos deben de tener el mismo ancho, aunque en un inicio se trabaja de esa manera. No necesariamente se debe hacer la compensación, no necesariamente se debe cumplir con la cantidad que indica la K en el número de grupos, e incluso hay quienes utilizan una distribución o una cuestión de intervalos hechos a conveniencia, de tal manera que no hayan sobrantes en las esquinas, o tanto en el inicio como en el final. Entonces queda bien importante el hecho de que se haga la tabla correctamente y que quede claro que no existe una única tabla correcta.
pero sí es importante que si se va a trabajar en grupo o si se va a trabajar en equipo, la tabla y la forma de utilizar la tabla sea la misma para que todos obtengan los mismos resultados. Sobre todo en una clase, si el catedrático da ciertos lineamientos para trabajar, es importante que esos lineamientos se cumplan para que a la hora de un examen las respuestas de la frecuencia, que es un dato que se califica como un alto punteo, sea el correcto. No queda más que decirles que se debe tener mucha paciencia y ser muy ordenado para trabajar estadística, principalmente en este tema.